Bueno, vamos a continuar con la resolución del seminario número 8 de cinética química. Ahora vamos a resolver la parte de los ejercicios adicionales. El punto número 1 nos dice: en la reacción de formación del agua a partir del hidrógeno molecular y oxígeno molecular, en un cierto momento la reacción del hidrógeno molecular reacciona a una velocidad de 0,5 molar sobre segundo. A, ¿cuál es la velocidad de formación del agua? B, ¿cuál es la velocidad a la que reacciona el oxígeno? Bueno, ustedes ya por definición saben que la velocidad de la reacción, ¿sí?, es igual a, bueno, vamos a colocar, a menos 1 sobre A por la variación de la concentración del reactivo, por ejemplo, reactivo A, sobre o con respecto al tiempo. Y por ejemplo también sería lo mismo si tenemos un reactivo B, y sería lo mismo si tuviésemos, por ejemplo, un producto C, pero en este caso va a ser con mayúsculas, ¿sí? Va a ser positivo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esto? Que la velocidad a la que va reaccionando los reactivos es la misma velocidad a la cual se va formando el producto. Entonces, nosotros vamos a tener la reacción, que nos dice que es la reacción de formación del agua, o sea que nosotros tenemos hidrógeno molecular más oxígeno molecular, y eso forma el agua. Si nosotros lo igualamos, o colocamos el 2 acá y el 2 acá, o aquí colocamos un medio, entonces bueno, eso va a ser lo mismo. Y las velocidades, como les decía, de aparición y desaparición, la velocidad de reacción del hidrógeno va a ser la misma velocidad de reacción del oxígeno, y va a ser la misma velocidad a la cual se va produciendo el agua. Por lo tanto, si la velocidad es igual a 0,05 molar sobre segundo, va a ser la misma para todos. ¿Sí? Tiene que ser la misma velocidad. Entonces, ¿cuál es la velocidad de formación del agua? También va a ser esta velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la que reacciona el oxígeno? Va a ser la misma velocidad, ¿sí? Las velocidades de formación la velocidad de formación de agua y velocidad de reacción del oxígeno será la misma de hidrógeno molecular. ¿Sí? Las velocidades van a ser exactamente la misma. Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 2. Nos dice: una reacción de un reactivo A con un reactivo B muestra los siguientes datos de la velocidad cuando se estudian las diferentes concentraciones. Y nos dice: A, ¿cuál es la velocidad, la ecuación de la velocidad de reacción? B, ¿cuál es el orden global
de la reacción. Sé cuál es el valor de la velocidad de la reacción. Calcule la velocidad cuando la concentración de A y B es 0,3 molares. Bueno, este ejercicio ya se resolvió. Nosotros tenemos 4 experimentos, 1, 2, 3 y 4, a diferentes concentraciones de A y B, lo que nos da diferentes velocidades de formación de un producto C. ¿Sí? Nosotros tenemos A más B y nos da C. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la velocidad de la reacción? Nosotros lo vamos a colocar teniendo en cuenta la ley de la velocidad, que nos dice que la velocidad es igual a K, ¿sí? La constante de la velocidad, que depende de la temperatura. Todos los experimentos se realizaron a la misma temperatura, por la concentración del reactivo A elevado a su orden de reacción, que lo vamos a colocar X, por la concentración del reactivo B elevado al orden de reacción de B, que lo vamos a colocar Y. Entonces, necesitamos, para poder resolver esto, necesitamos saber la constante y también saber cuáles son los órdenes de reacción de A y de B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos conviene hacerlo? Siempre tenemos que tratar de buscar los datos de dos experimentos que tengan, por ejemplo, la misma concentración de B para poder encontrar la concentración de A y para poder encontrar el orden de reacción de A. Y para poder encontrar el orden de reacción de B tenemos que buscar dos experimentos que tengan la misma concentración. A ver, por ejemplo, voy a usar el experimento 1 y 2, ¿sí? Ya que, vamos a usar el experimento 1 y 3, ¿ven? Que tenemos la misma concentración de A. Y vamos a usar el experimento 2 y 3, que tenemos la misma concentración de B. Entonces, primero, para poder determinar el orden de reacción de A, usamos los datos de los experimentos con la misma concentración de B. O sea que en nuestro caso vamos a usar el experimento 1 y el experimento 2. Entonces, para el experimento 1 tenemos velocidad 1 es igual a la constante por la concentración 1 elevado a su orden de reacción dividido por la concentración 1 de B elevado a su orden de reacción. También usamos la ecuación para 2, perdón, habíamos dicho 1 y 3, era 2 y 3, ¿sí? Tenemos la misma concentración de, perdón, 2 y 3, no 1 y 3, 2 y 3. Bien, en el otro ejercicio yo lo había trabajado con el primero sobre el segundo, pero ahora en este caso, como estoy trabajando con 2 y 3 y la velocidad de 2 es mayor que la velocidad de 3, entonces voy a dividir velocidad 2 sobre velocidad 3, ¿sí? O sea, voy a hacer este cociente. Cuando yo hago este cociente, ¿qué es lo que nosotros vamos a simplificar? Bueno, fíjense que las constantes van a ser las mismas y la concentración de B
concentración de B es la misma de B2, es la misma que la concentración de B3. Es la misma que la concentración de B3, que era igual a 0,20 molares, ¿sí? Porque estaba 0,20 molares. Entonces, como estos dos son iguales y su orden de reacción es el mismo, entonces se van a simplificar también. ¿Sí? Como son iguales, se simplifican y nos queda directamente esto, que B2 sobre B3 es igual a la concentración 2 sobre la concentración 3 elevado al mismo grado. O sea que vamos a tener B1 dividido B3, disculpen, es B2 dividido B3 igual a la concentración de A2, la concentración de A en el experimento 2, dividido en la concentración de A, del reactivo A, pero en el experimento 3. Y todo eso tiene que estar elevado al mismo grado. Ese grado es, bueno, grado X, ¿sí? Ese es el orden de la reacción X. Vamos a reemplazar los datos. La velocidad 2 es 2 entonces tenemos 2 molar sobre segundo creo que está así, esto es molar sobre segundo dividido 1 molar por segundo y va a ser igual a acá vamos a colocar el valor de la concentración de A en el experimento 2, que es 0,20, y en el experimento 3, que es 0,10. Es de 0,20 dividido 0,10. Bueno, acá la concentración va a ser en molar y acá va a ser molar. Molar con molar se van a ir, metro molar sobre segundo también se van a simplificar, ¿sí? O sea, esto con esto se va, este con este se va. Nos van a quedar solamente números. Entonces, acá 2 sobre 1 es 2, y de este lado 0,20 dividido 0,10 es 2 elevado a la X. Entonces, para que acá haya una igualdad, significa que X debe ser igual a 1. Entonces, este es el orden de reacción de A. Hacemos lo mismo para poder encontrar el orden de reacción de B. ¿Sí? En el caso de determinar el orden de reacción de B, lo que vamos a hacer es utilizar los datos del experimento, ¿sí? De los experimentos que tengan la misma concentración de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar que suceda esto, que se me eliminen. Bueno, ¿cuáles van a ser ese caso entonces? Que tengan la misma concentración de A. Bueno, podemos usar el experimento 1 con el experimento 3 porque tenemos la misma concentración de A, o el experimento 2 con el experimento 4, también tenemos la misma concentración de A.
Yo voy a usar el 1 y el 3. Experimento 1 y experimento 3. Bueno, vamos a usar, van a ver las mismas ecuaciones. Pero le vamos a hacer unos cambios. Habíamos dicho que íbamos a usar el experimento. A ver, me fijo las velocidades para saber cuál voy a colocar arriba. Acá tengo velocidad 0.25 y velocidad 1, o sea que voy a usar V3 sobre V1. Es más fácil para no trabajar con fracciones, V3, pero bueno, es lo mismo, ya le mostré yo un ejercicio. Concentración 1, concentración 1 y acá es concentración 3. Entonces acá tenemos que la concentración del reactivo A en el experimento 1 es igual a la concentración del reactivo A en el experimento 3 y esa concentración es de 0,10 molares. De esta forma, como ambas concentraciones son iguales, esta y esta se van a simplificar. Entonces nos queda que la velocidad 3 sobre la velocidad 1 de reacción 1 es igual a la concentración de A en el experimento 3 dividido la concentración de A, de B en el experimento 3 dividido la concentración de B en el experimento 2. Vamos a colocar tenemos acá experimento 3 su velocidad es 1, experimento 1 su velocidad es 0.25. Entonces acá tenemos 1 y acá abajo 0,25. Ahora, en cuanto a las concentraciones, ¿sí? ¿Qué concentraciones tenemos de era aquí abajo. Concentración de B3, concentración de B1. Acá, esto era 1, esto era 0,25 y las concentraciones en este caso del experimento 1 y 3 de B es 0,10 y 0,20, o sea que son 0,20 y 0,10, exactamente lo mismo. Bueno, voy a correr acá. Como ustedes saben, se van a simplificar las unidades. Entonces nos queda 1 dividido 0,25. 1 dividido 0,25 es 4. Y acá sí nos queda 2 elevado a la x. Bueno, ¿a qué número tenemos que elevar el 2, ¿sí? Para que nos dé 4? Entonces, acá en vez de ser x, ponemos y. ¿A qué número entonces tenemos que elevar 2 para que nos dé 4? Entonces y es igual a 2. Significa que 2 es el orden de reacción del reactivo B. Bueno, ya está, ya tenemos los órdenes de reacciones, pero lo que nos falta todavía es encontrar el valor de K, aunque acá nos están pidiendo cuál es la ecuación de la velocidad de la reacción. Nosotros lo vamos a colocar, como el K depende mucho de la temperatura, entonces la velocidad va a ser igual a K por la concentración A del reactivo A elevado a su orden de reacción, que es 1, o sea que no lo elevamos a nada,
por la concentración del reactivo B elevado a su orden de reacción, que es 2. Bien, esta va a ser la ley de la velocidad, y obvio la constante K va a depender, ¿sí? Va a depender de la temperatura, entonces eso vamos a ir cambiando de acuerdo a la temperatura. ¿Podemos calcularlo ahora? Sí, podemos calcularlo, y es lo que viene después. Nos dice cuál es la ecuación de velocidad de la reacción, cuál es el orden global de la reacción. Vamos a sacar el orden global. Orden global va a ser la suma de los órdenes de cada reactivo. 1 más 2 es 3. Bueno, vamos a la siguiente, que creo que ya nos pide cuál es la constante, cuál es el valor de la constante de la velocidad. Esto lo voy a bajar un poquito más. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, como ya sabemos cuáles son los órdenes de reacciones, lo único que nos queda por hacer es reemplazar el valor de la velocidad y así poder calcularlo. Vamos a elegir uno de los experimentos, cualquiera, el que ustedes quieran, el que parezca más conveniente. Y yo voy a elegir bueno, elijamos el experimento 1, ¿sí? Experimento 1. Pero cualquiera de los dos iba a ser lo mismo. Entonces, si tenemos en cuenta el experimento 1, la velocidad, bueno, vamos a despejar K. K va a ser igual a velocidad dividido el producto de las concentraciones elevados a sus respectivos órdenes de reacción. Entonces K va a ser igual a la velocidad 0,25 molar por segundo dividido la concentración, ¿sí? La concentración de A y B, la concentración de A es 0,10 molar, por la concentración de B, que también es 0,10 molar, pero es molar al cuadrado. Entonces el valor de la constante K va a ser igual a 0,25 dividido, y entre paréntesis vamos a colocar 0,10 por 0,10 al cuadrado. Y nos da entonces que la constante es igual a 250, y en cuanto a unidades, este molar se va a ir con este molar nos queda al cuadrado, entonces lo vamos a tener como unidad molar. Como está en el denominador, molar a la menos 2 por S por el tiempo a la menos 1. Y por último, ya tenemos entonces la constante. Luego nos pide calcule la velocidad cuando la concentración de A y B es 0,3 molares. Ok, la concentración, entonces vamos a calcular concentración de A es igual a la concentración de B, y ambas son iguales a 0,3 molares. La velocidad va a ser igual entonces a la constante 250, vamos a colocar acá para que ustedes vean las unidades, 1 sobre molar al cuadrado por segundo, por la concentración 0,3 molar, por 0,3 molar al cuadrado.
Entonces la velocidad va a ser igual a 250 por 0.3 por 0.3 al cuadrado. Entonces su velocidad va a ser 6,75, y en cuanto a unidades nos va a quedar este molar al cuadrado se va a ir cuando nos distribuyamos aquí el molar al cuadrado, entonces nos va a quedar solamente molar sobre segundo. Molar sobre segundo. Yo les recomiendo que, no sé si irá un ejercicio así en el parcial, pero yo sí les recomiendo que traten de resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Punto número 3. La consigna dice: la descomposición térmica de la fosfina en fósforo e hidrógeno molecular es una reacción de primer orden. Sabiendo que luego de 540 segundos queda el 32,5% del reactivo A, calcula la constante específica de la reacción. B, el tiempo necesario para que se descomponga el 25% de fosfina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear la ecuación, sí, la reacción. Entonces tenemos la fosfina, estado gaseoso, se descompone para formar fósforo más hidrógeno molecular. Nos dice que es una reacción de primer orden. Entonces, al decirnos que es una reacción de primer orden, nosotros vamos a tener la velocidad es igual a K por la concentración de el reactivo, que en este caso es la fosfina, y elevado, como nos dice que es una reacción de primer orden, va a ser a la primera. ¿Qué otro dato nos están dando? Bueno, nos están dando también el tiempo. Nos dicen que después de 540 segundos queda el 32,5% del reactivo. O sea que después de este tiempo, la concentración del reactivo, ¿sí?, la concentración final del reactivo es igual a 0,35, ¿sí?, porque es 35%, 32,5, perdón. Entonces es así, del reactivo, o sea, de la concentración inicial. Bueno, entonces tenemos que calcular la constante específica. Yo les había dicho directamente cuál iba a ser la ecuación, pero no les había explicado de dónde es que sale esa ecuación. Yo les dije, vamos a tener esta, ¿sí?, esta forma. O sea, nosotros la velocidad la podemos expresar de dos maneras. Una es con la ley de la velocidad, la ley cinética, que es esta. Y también como la forma de desaparición de reactivo, o sea, la velocidad en la que reacciona el reactivo, o sea, menos. Y acá, bueno, tenemos que igualarlo. Acá yo voy a tratar de que nos quede así de esta misma manera. Colocamos acá un 2, acá un 2 y acá un 3. Podría colocar sino como en 3 medios para que se vaya y trabajar de la misma manera. Acá colocámoslo como en 3 medios.
Eso es para que le quede exactamente igual, ¿sí? Entonces acá va a ser 1 sobre 1, porque voy a tratar de trabajar con un coeficiente 1 por la... tenemos la variación de la concentración con respecto al tiempo. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto lo van a entender más que nada los chicos que vieron análisis matemático y vieron integrales. Para los demás chicos quizás sea un poquito más complicado. Entonces, este menos y este dt van a pasar allá multiplicando y este de acá va a pasar dividiendo. Si no, lo voy a colocar acá para que sea más sencillo. Así. Estos dos son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos y este dt pasan allá multiplicando y esta concentración pasa dividiendo. Entonces nos queda variación de la concentración dividido, que más bien no es como una variación, sino más bien como una derivada de la concentración con respecto, bueno, dividido esto, dividido la concentración, y acá me queda menos K por la derivada de T. Si nosotros integramos, ¿sí? Si nosotros si nosotros integráramos esto y también integráramos aquí, si realizáramos esa integral, acá esto, ustedes saben que me va a quedar el logaritmo natural de las concentraciones igual a, y acá nos va a quedar menos K por T, menos K por T. Y si nosotros lo integramos, más bueno la constante, si esto nosotros lo ponemos con respecto al valor inicial y al valor final de las concentraciones, ¿sí? O sea, concentración inicial y concentración final, esto nos va a quedar como logaritmo natural de la concentración final menos el logaritmo natural de la concentración inicial, o, como es lo mismo, por propiedades de logaritmo, me queda acá la concentración inicial. Bueno, y acá nos quedaría tiempo final menos tiempo inicial, el tiempo inicial siempre considerándolo como 0. Bueno, de esta es la forma que nosotros tenemos, como fórmula para una reacción de primer orden, donde tenemos logaritmo natural de A sobre A inicial igual a menos K por T. Entonces, ahora sí vamos a resolverlo teniendo en cuenta esto de aquí. Nos dice logaritmo natural de tenemos aquí la concentración final, que sabemos que es esto, o sea, el 35% de la concentración inicial, dividido la concentración inicial. Entonces la concentración inicial y concentración inicial se nos van a ir y nos queda menos K por el tiempo, que el tiempo es 540 segundos. Entonces, esta concentración y esta concentración se van. Entonces nos queda directamente
logaritmo natural de 0,325 y este 540 que está multiplicando pasa dividiendo y también paso con ese menos para que la constante nos quede positiva. Eso es igual acá. Cuando hacemos la división nos queda que la constante es igual a 2,08 o 81 si quieren dejarlo, sino por 10 a la menos 3. Esa va a ser la constante, pero fíjense que ¿qué vamos a tener? Segundo a la menos 1. Bueno, o sea, yo acá les di la explicación, ustedes directamente tendrían que resolver a partir de acá, a partir de desde aquí, ¿sí? A partir de esta parte ustedes tendrían que haber resuelto, ¿sí? Yo acá les estuve explicando de dónde es que salen esas ecuaciones para una reacción de primer grado, ¿sí? Pero ustedes, si tienen que aprenderse la ecuación, se aprendan esto. Bueno, calcula la constante específica, dice el tiempo necesario para que se descomponga el 25% de la fosfina. Bueno, entonces vamos a colocar aquí y nos están diciendo entonces el tiempo necesario para que se descomponga el 25%. Entonces, si queremos que se descomponga el 25%, la concentración final va a ser el 0,75%. Entonces acá, como les dije, si quiero que se descomponga el 25%, me tiene que quedar entonces el 75% original. Entonces usamos las mismas ecuaciones, pero ¿desde dónde vamos a usar? Desde aquí, como les dije, yo solamente les estaba explicando de dónde es que surge esa ecuación, ¿sí? Y de dónde tenemos que, para una ecuación de primer grado nos queda así, en función del tiempo y de la concentración. Bueno, acá vamos a colocar lo mismo. Tenemos el logaritmo natural. Vamos a despejar ahora sí el tiempo, pero bueno, antes nos queda su concentración final. Ahora va a ser el 0,75 de la concentración inicial. De esa forma, fíjense que se nos va la concentración inicial y nos queda el logaritmo natural de 0,75 menos K por T. Entonces yo despejo el tiempo va a ser igual a logaritmo natural de 0,75 dividido menos K, y K es 2,08 por 10 a la menos 3. Unidad, segundo a la menos 1. Entonces el tiempo va a ser igual a
logaritmo natural de 0.75 dividido menos 2.08 exponencial a la menos 3. Nos da 138,30 segundos. 5,31 segundos. La respuesta correcta entonces va a ser esta, ¿sí? Esta opción. 2,07, bueno, acá me da 2,08 por el logaritmo de 0,75 digo. Bueno, acá si ustedes lo colocarían directamente, el logaritmo natural de 0.75 dividido menos 2.07. Sí, nos da casi lo mismo, 7,75. Sí es importante que ustedes vean cuando les están diciendo si se descompone o si queda, porque si nos están diciendo que se descompone el 25%, nos está diciendo que se consumió 25%, pero nuestra concentración final va a ser lo que nos queda, es decir, el 75%. Bueno, acá fíjense que en la primera consigna nos dicen, calcule la... Bueno, acá nos dice que queda el 32,5% del reactivo. O sea que nos está diciendo que lo que nos va a quedar es el 32,5%. En cambio acá nos dijo que es lo que se descompuso, entonces nos queda el 75%. ¿Sí? Así que presten en ese caso mucha atención si estamos hablando de cuál de las situaciones, a cuál de las situaciones nos estamos refiriendo. Yo necesito... recuerden que es el inciso A, el primero, y el otro es el inciso B. ¿Sí? Este es el inciso A y este es el inciso B. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El punto número 4. Para el punto número 4 nos dice la descomposición gaseosa de okay. La descomposición en fase gaseosa del cloruro de sulfonilo, y acá nos están dando la reacción, ¿sí? El cloruro de sulfonilo, o si ustedes quieren llamarle azufre, oxígeno 2, cloro 2, está bien, ¿sí? El cloruro de sulfonilo se descompone formando el dióxido de azufre y el cloro gaseoso o el cloro molecular, ¿sí? Y nos dice que es una reacción de primer orden con respecto al reactivo. Y nos están dando a 600 Kelvin la vida media de este proceso es de, y nos están dando el tiempo de vida medio. A, ¿cuál es la constante de la velocidad a esta temperatura? Y luego B, a 320 grados Celsius, la constante de la velocidad tiene esta constante. ¿Cuál es la vida media a esa temperatura? Bueno, otra vez nosotros vamos a plantear la ecuación para una reacción de primer orden. Entonces, como es una reacción de primer orden, tenemos la velocidad va a ser igual a K por la concentración de su reactivo. En este caso va a ser el cloruro de sulfonilo. Y como es de primer orden, acá va a tener un 1, ¿sí? Nosotros sabemos que el tiempo de vida media, y esto también si ustedes quieren aprenderlo ya de memoria, el tiempo de vida media es igual a logaritmo natural de 2 dividido la constante. Sí, esa va a ser la fórmula.
Esto, como digo, es el tiempo de vida media para una reacción de primer orden. Tiempo de vida media para reacción de primer orden. Bueno. Nos dice, inciso A, ¿cuál es la constante, la velocidad a esa temperatura? Entonces, la constante K va a ser igual a, fíjense que esto que está dividiendo pasa ya multiplicando y esto que está multiplicando pasa dividiendo, o sea que nos va a quedar logaritmo natural de 2 dividido el valor de K, perdón, el valor del tiempo de vida media. Entonces K va a ser igual a el valor del logaritmo natural de 2 dividido, y nos están diciendo que el tiempo de vida media es de 2,3 por 10 a la 5 segundos. 2,3 por 10 a la quinta segundos. Entonces, logaritmo natural de 2 dividido 2.3 exponencial a la 5. O sea que es 3,01 por 10 a la menos 6 segundo a la menos 1. Bueno, esta es nuestra constante de gas, perdón, nuestra constante cinética. Ahora nos dice a 320 grados la constante, la velocidad es este valor. ¿Cuál es el tiempo de vida media de esa temperatura? Bueno, vamos a usar la misma ecuación, esta. Entonces, inciso B, el tiempo de vida media cuando la constante es igual a 2,2 por 10 a la menos 5. 2,2 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Entonces el tiempo de vida media va a ser igual a logaritmo natural de 2 dividido 2,2 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Entonces, tiempo de vida media logaritmo natural de 2 dividido 2.2 exponencial a la menos 5. Nos da que es 31.506. 31.506 segundos. Bueno, 506,7 segundos. Pero lo voy a dejar hasta ahí nada más. Bueno, entonces ya está. Ese sería el valor del tiempo de vida medio. La opción correcta entonces va a ser esta opción, sí, la opción D. 5.
nos dice, la constante de la velocidad de algunas reacciones se duplica cada vez que se aumenta la temperatura a 10 grados centígrados. Suponga que una reacción se lleva a cabo a 295 Kelvin y a 305 Kelvin. ¿Cuál es la energía de activación para que la constante de velocidad se duplique como se ha descrito? Bueno, nos dice que cada vez que se aumenta la temperatura en 10 grados centígrados, la constante de la velocidad se va a duplicar. Datos. Bien, nos dice que cada 10 grados centígrados la constante de velocidad se va a duplicar. Entonces, en una reacción que se lleva a cabo tenemos entonces una temperatura de 295 Kelvin, lo vamos a poner como temperatura 1, y una temperatura 2 de 305 Kelvin. Lo que vamos a hacer es ver cuál va a ser la diferencia de temperaturas entre ambos, y fíjense que es de 10 grados centígrados, ¿sí? O sea, acá yo tengo una diferencia de temperaturas de 10 grados centígrados. Por lo tanto, acá, y como dice que se va a duplicar con el aumento, ¿sí? Yo de acá de 225 a 305 tengo 10 grados más. O sea que se supone que yo para esta temperatura tendría que tener el doble de la constante 1. ¿Sí? Como el delta de T, como la variación de la temperatura es igual a 10 grados centígrados, porque, o sea, eso va a ser lo mismo, ¿sí? 10 grados centígrados, 10 grados Kelvin, la variación va a ser la misma. Fíjense que si yo de los 295 lo pasamos a Kelvin, ¿sí? 295, perdón, lo pasamos a centígrados, tenemos que restarle 273, me queda 22. Y de 305 le restamos los 273, me queda 32, ¿sí? La diferencia entre ambas, ya sea en grados Kelvin, o va a ser la misma diferencia en grados centígrados, ¿sí? Así que no se preocupen, no es que yo acá resté, me dio 10 y esos son Kelvin, no. Lo que pasa es que también para pasar de una a la otra yo tengo que restarle 273. Entonces cuando yo haga la diferencia, esos 273 se me van a cancelar, porque en uno va a quedar positivo y en el otro va a quedar negativo por el menos que tenemos. Y entonces eso se va a cancelar, se va a anular. Entonces la variación de la temperatura, ya sea en grados centígrados o en Kelvin, es la misma. Bueno, sí, recuerden eso, la variación de la temperatura, ya sea en Kelvin o en grados centígrados, es la misma. La variación de temperatura es igual a 10 Kelvin y es igual a 10 grados centígrados, como les dije. ¿Por qué? Por eso, ustedes hagan la prueba, réstenle acá 273, réstenle 273 y van a ver que también les va a quedar 10, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la energía de activación para que la constante de velocidad se duplique como se ha descrito? Bueno, nosotros tenemos la ecuación de Arrhenius, que K, vamos a hacerlo primero para K1, es igual a A, que es el valor de las colisiones, por E elevado a la energía de activación dividido RT. Esto encima es menos, ¿sí? Ese es K1, ¿sí? Pero acá vamos a trabajar con la temperatura 1. Para K1, ¿sí? Es esto, para K2 va a ser exactamente lo mismo, pero considerando los valores de 2. Si nosotros hacemos el cociente, pero como les dije, yo prefiero hacer el cociente de K2 sobre K1. Si hacemos el cociente,
las A y A se van y esto nos va a quedar, ¿sí?, como K2 dividido K1 igual a E elevado a la energía de activación dividido R por 1 sobre T1 menos 1 sobre temperatura 2. Eso es porque, bueno, yo acá tengo la misma base. Recuerden, cuando tengo la misma base y tengo una división, lo puedo poner bajo el mismo, pero lo tengo que poner como una resta. Entonces menos esto, menos esto. Este término se hace más. Saco como factor común la energía de activación y R, y esto me va a quedar como menos 1 sobre T2 más 1 sobre T1. Entonces lo ordeno y coloco primero el positivo y después el negativo. Bien, esto es lo que nos queda en esa ecuación. Ahora, ¿cómo vamos a volver a copiar los mismos valores? Pero sabemos que K2 es el doble de K1. Estos dos se van, ¿sí? K1 con K1 se van. Este lo voy a pasar al otro miembro como logaritmo natural de 2, ¿sí? Este pasa allá y me va a quedar igual a la energía de activación sobre R por todo esto. Como nos piden encontrar la energía de activación, nos va a quedar así, que la energía de activación va a ser igual a logaritmo natural de 2 por R dividido esto. Entonces la energía de activación va a ser igual a el logaritmo natural, es un valor numérico, lo vamos a dejar por ahora como logaritmo natural, por R, que es la constante de los gases, pero en unidades de energía, entonces 3,14 Joule por mol Kelvin, dividido, acá tenemos 1 dividido 1 dividido 295 menos 1 dividido 305. Esto también, sí, unidades de Kelvin, y se nos va a ir todos los Kelvin, nos va a quedar en unidades de Joule por mol. Entonces, energía de activación va a ser igual a... Entonces vamos a colocar en la calculadora logaritmo natural de 2 por 8.314 dividido 1 dividido 295 o 1 sobre 295 menos 1 dividido 305. Y nos está dando 51.851, lo voy a dejar hasta ahí, pero ¿qué unidades? Joule por mol. Las respuestas por lo general, o si lo tenemos así de esa manera, casi siempre nos dan
en unidades de kilojoule, o sea que la energía de activación va a ser igual a ese valor lo vamos a dividir por 1000 para pasarlo a kilojoule y nos queda 51,85 kilojoule por mol. Y este, bueno, es el valor de la energía de activación. Entonces el valor va a ser 51,85. Bueno, este es el más cercano. ¿Cómo puede variar? Uno que utilicen solamente hasta el 8,31, ¿sí? No utilicen el 4 o utilicen 8,316, y que también algunos profes lo hacen, que el logaritmo natural de 2, en vez de trabajar yo trabajo entero, lo trabajen como 0,693 o solo como 0,79 o 0,7, ¿sí? Eso ya depende de cómo lo hagan los profes. Bueno, vamos al siguiente. Punto número 6. Con base en el siguiente perfil de reacción, ¿cuántos intermediarios se forman en la reacción reactivos y productos? ¿Cuántos estados de transición hay? ¿Cuál es el paso más rápido? ¿Es exotérmica o endotérmica la reacción? Bueno, acá nosotros tenemos que ver el gráfico. Bien, entonces aquí ya está el gráfico. Nos dice, con base en el siguiente perfil de reacción, ¿sí? Acá tenemos el siguiente perfil de reacción. En las ordenadas tenemos la energía, mientras que en las abscisas tenemos el avance de la reacción. ¿Cuántos intermediarios se forman en los reactivos productos? Bueno, acá nosotros tenemos reactantes o reactivos y acá tenemos los productos. Bueno, ¿cuántos intermediarios se forman? ¿Cuáles son los intermediarios? Bueno, sucede que cuando nosotros tenemos los reactivos, antes de formarse directamente los productos, se forman intermediarios, o sea, por ejemplo, si yo tengo el nitrógeno, no sé, el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Cuando se oxida, por ejemplo, y yo sé que se va a oxidar a pentóxido de dinitrógeno, entonces pasa por intermediarios, por ejemplo el trióxido de dinitrógeno, o sea, se va a oxidar y va a formar primero el trióxido, después ese trióxido de nitrógeno se oxida más y se forma realmente el producto que nosotros necesitábamos, ¿sí? Entonces, esos son los intermediarios de la reacción. Entonces, acá cuando nosotros vemos en esta parte tenemos reactivo, alcanza la suficiente energía de activación para recién formar su complejo activado o estado de transición. Luego se forma el producto intermediario. Ese producto intermediario nuevamente reacciona para formar el producto. Entonces, ¿cuántos intermediarios se forman en la reacción? Solamente se va a formar un intermediario, ¿sí? Acá tenemos un intermediario de reacción. Si nosotros tendríamos más intermediarios, tendríamos así 1, 2 por ejemplo, y otra curvita más, ¿sí? Entonces ahí tendríamos más intermediarios. ¿Cuántos estados de transición hay? Bueno, ¿cuántos intermediarios de transición hay? Aquí nosotros tenemos, ven, acá uno y acá tenemos otro, ¿cuántos estados de transición? Acá tenemos un estado de transición y acá tenemos otro estado de transición. ¿Cuáles son esos estados de transición? Son las especies químicas en las cuales se va formando, o sea, se va transformando el reactivo y formándose el producto, ¿sí? Eso es, como les dije, un estado de transición donde uno se va descomponiendo, por así decirlo, y mientras que el otro se va formando. Entonces tengo 1 y 2. Luego dice ¿cuál paso es el más rápido? Nosotros sabemos que mientras menor energía de activación tengamos, más rápida va a ser, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos, para nuestro primer estado de transición tenemos del reactivo hasta aquí, tenemos entonces esta energía de activación, pero luego para la segunda, para ya formar los productos, tenemos desde los intermediarios hasta aquí. Entonces, ¿cuál va a ser más rápido? Va a ser más rápido aquí, ¿sí? O sea, va a ser más rápido el paso del intermediario a los productos.
Y luego nos preguntan si es exotérmica o endotérmica la reacción. Bueno, fíjense que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Entonces, si la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos, delta de H nos va a quedar negativa. Entonces, esta reacción va a ser exotérmica, ¿sí? Recuerdan eso. Si delta de H es menor que 0, reacción exotérmica. Si delta de H es mayor que 0, reacción endotérmica. Entonces, acá lo anoto. Hay un intermediario de reacción. ¿Cuántos estados de transición hay? Hay 2 estados de transición. ¿Cuál paso es el más rápido? El paso de intermediario a formación de producto es más rápido. Es más rápido. Y la otra pregunta es exotérmica o endotérmica. La energía de productos es menor que la de los reactivos, por lo tanto delta de H va a ser menor que 0. Entonces es una reacción exotérmica. Bueno, vamos con el último. ¿En qué parte del perfil de energía de una reacción influye un catalizador? ¿Cuál es la diferencia entre un catalizador homogéneo y uno heterogéneo? Bueno, el catalizador, ¿dónde va a influir? A. El catalizador lo que hace es disminuir, ¿sí? El catalizador disminuye la energía de estado de transición, es decir, disminuye la energía de activación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un catalizador homogéneo y uno heterogéneo? B. Un catalizador homogéneo se encuentra en la misma fase que en la que se produce misma fase de reactivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción en la cual influyen gases, entonces el catalizador también va a estar en estado gaseoso. Un catalizador heterogéneo se encuentra en una fase distinta a los reactivos. Por ejemplo, un catalizador muy común es el hierro, por ejemplo. Otro tipo de catalizador muy común es el carbón activado, por lo general están en estado sólido. Entonces, o el platino también es un catalizador. Entonces, en estado sólido nosotros ponemos los gases, ellos reaccionan, ¿sí? O sea, nuestros reactivos están en estado gaseoso y el catalizador está en estado sólido, ¿sí? O sea, sí o sí un catalizador heterogéneo se va a encontrar en una fase distinta a los reactivos. Como les dije, ejemplo,
si los reactivos están en estado gaseoso, el catalizador puede ser sólido. Bueno, con esto culminamos el seminario número 8.